Estamos en HCM Radio TV. Soy el licenciado Carlos Sánchez en su programa Tecnología Médica y Salud. Saludar a cada uno de ustedes por la acogida que está teniendo semana a semana nuestro programa y precisamente respondiendo a todas las consultas y las inquietudes de todos nuestros seguidores, estamos tocando los temas que creemos que nosotros es de gran trascendencia. El día de hoy, jueves 21, nos hemos puesto conjuntamente con el equipo de producción un tema muy importante. Ya la semana pasada hemos abordado previamente un contexto general y el día de hoy tenemos pues la presencia de dos connotados abogados quienes nos van a poder redondear este tema de los aspectos legales del ejercicio de la tecnología médica en el Perú, sobre todo ya tocando casos que ustedes nos van a precisar ya por las redes, una discusión de casos y algunos casos que ya ustedes nos han comentado o nos han hecho llegar sus comentarios durante la semana. Bueno, tengo la presencia del doctor José de la Cruz Ponce, abogado en Derecho Laboral, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, específicamente de la Escuela Académico Profesional de Ciencia Política. Gracias, doctor José, por aceptar la invitación. Gracias también por la invitación, licenciado, y estamos acá para colaborar, ¿no?, en tu programa. Ok, perfecto. También tenemos la presencia del doctor Ángel Cayetano Ramal. Él es tecnólogo médico en radiología, labora en el Hospital Edgardo Reveretti Martins en salud, pero también él es abogado y es especialista en Derecho Médico Penal y Laboral, ¿no? Ha seguido cursos respecto a ello y constantemente ha venido asesorando muchos temas. Gracias, doctor Ángel Cayetano, por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un gusto compartir nuevamente con todos ustedes y dar el apoyo que sea conveniente para el crecimiento de esta nueva y gran profesión. Ok, muy bien. Como les mencionaba a todos nuestros seguidores el día de hoy, vamos a abordar ya por temas que nos han venido consultando durante la semana varios de nuestros seguidores, temas en los cuales pues el ejercicio profesional del tecnólogo médico se viene dando con algunas situaciones bien particulares, y para eso pues queremos la participación y la presencia de cada uno de ustedes en sus comentarios y que nos puedan precisar algunos temas que a ustedes les hayan llamado la atención o les haya puesto sobre el tapete el ejercicio tanto profesional, la relación con la institución, ya sea pública o una institución incluso privada, porque este concepto del ejercicio profesional del tecnólogo médico no solo lo tenemos que limitar a la parte pública, está en todo, dentro de la naturaleza del ejercicio profesional. Y para ello hemos invitado pues al doctor Ángel Cayetano, quien conoce por dentro todas las vicisitudes que vienen ejecutándose dentro de un establecimiento de salud. Y en la parte laboral, en la parte de derecho laboral, un especialista en la parte de la negociación colectiva. A veces muchos estigmatizamos el tema de un gremio sindical, ¿no? Pero ya el doctor José de la Cruz nos va a mostrar las bondades y las estrategias que tienen, en este caso, la negociación colectiva para poder llegar a los objetivos que se pueda trazar, en este caso, un colectivo de profesionales. Vamos a iniciar con el doctor Ángel Cayetano respecto a que nos pueda mostrar estos aspectos o resumir ya la participación de la semana pasada, los aspectos en los cuales puede estar incurriendo o involucrado el tecnólogo médico dentro de su ejercicio profesional. Llámese pues el cumplimiento de las normativas en la parte administrativa, de repente por ahí el desconocimiento de normas y por qué no llegar de repente a implicancias tanto de responsabilidad civil y responsabilidad penal. Entonces, ¿cómo nos puede más o menos resumir para nuestra audiencia, nuestros seguidores, doctor? Sí, licenciado Sánchez, justamente para mí ha sido una gran oportunidad de compartir la parte de la asesoría legal del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos, Salud, justamente porque es un tema que manejamos ya muchos años, no solamente en el gremio del tecnólogo médico, sino también en todos los profesionales de la salud, tanto como hemos venido viendo en los gremios médicos, de enfermeros y todos los que ejercen la noble profesión de trabajar con los pacientes.
Sin embargo, yo tengo que precisar que a veces el trabajador de la salud normalmente no conoce mucho el enfoque de sus niveles de responsabilidad o tal vez también sus derechos dentro del ámbito hospitalario. Tal es así que desarrolla solamente las conductas que le son asignadas y sin tener en cuenta que a veces en momentos imprecisos suceden eventos adversos y son involucrados en un tema de responsabilidad, no solamente de naturaleza administrativa, ¿no?, como es la gran mayoría, sino también, como lo ha dicho usted muy bien, en el tema civil, en el tema penal y a veces incluso en los temas del control de la Contraloría General de la República, que son las acciones especiales que se siguen para cada funcionario. Ahora, muy bien, nosotros cuando enfocamos el tema de niveles de responsabilidad y uno dice yo soy un profesional de la salud y vengo a trabajar porque tengo vocación de servicio, a veces eso no es suficiente, porque si bien es cierto, en muchos de los casos nosotros, por ejemplo, asumimos como que la responsabilidad que tenemos es a veces moral, a veces es solamente ética, pero a veces es también una responsabilidad administrativa, a veces es una responsabilidad penal, porque asumimos conductas a veces por hacer o por dejar de hacer. Entonces, cada acto tiene una oportunidad. En preciso, yo les diría a todos los trabajadores tecnólogos médicos que ejercen ya por muchos años, unos tal vez no hayan tenido inconvenientes, pero de mis casos que yo he podido ver en este último año que comparto con SINATEMS y lo hago con mucho gusto, he visto ya a la fecha casi una docena de actos de denuncias penales que están ventilándose en las fiscalías especializadas y también los temas de corrupción de funcionarios que de una forma tal vez incongruente y tal vez de una forma no pensada han sido involucrados este grupo ocupacional y ahí estamos nosotros para darle los alcances y las precisiones para evitar que esto suceda con frecuencia y tener las herramientas suficientes para poder trabajar con tranquilidad, con equilibrio y para tener una atención precisa y adecuada para nuestros pacientes. Podría, por ejemplo, a continuación mencionar cuáles son las responsabilidades que uno tiene. En inicio, por ejemplo, uno dice siempre, mi responsabilidad es de naturaleza moral, yo cumplo con todos los niveles y es una responsabilidad de honor, ¿no?, porque uno cumple con su trabajo, lo hace a cabalidad. Por vocación. Por vocación de servicio, y uno, como siempre se habla, porque nosotros tenemos una creencia de que todo está relacionado al honor. Pero, sin embargo, al lado de ello también hay responsabilidades éticas. ¿Qué cosa implica ello? La responsabilidad ética significa, entre otras cosas, el tener una conducta propia, adecuada, precisa y que tenga dentro de los cuadros de valores una condición única para el trabajador, con lo que correlaciona y para los pacientes en general. Esa conducta ética está relacionada, por ejemplo, en un principio, al código de ética que maneja cada colegio profesional, en este caso el código de ética del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Pero también hay un código de ética del servidor público, que es la ley 27815, que establece conductas a seguir dentro del trato administrativo que se tiene para con el trabajador. Y eso es una conducta que se tiene que evaluar de acuerdo a la actitud que desarrolla el trabajador y es sancionable. De manera que cuando hablamos de conducta ética del trabajador del público, del servidor público, hay una normativa que precisa ciertos actos, así como el código de ética del colegio profesional al que corresponde y que también produce sanciones internas como las sanciones para el ejercicio de la función y algunas propias que son de interés general y que lógicamente en desmedro de la dignidad y la moral a veces del propio profesional de la salud. Ok, muy bien. Entonces, en esta primera parte debemos de resumir tal vez a nuestros seguidores de que a veces nosotros los profesionales asumimos que todo va con el tema de la vocación, del servicio, pero como bien lo manifiesta el doctor Cayetano, estamos inmersos en una serie de normativas, ¿no?, institucionales, sectoriales y nacionales, incluso hasta plus o extra nacionales, ¿no?, donde tenemos una responsabilidad, y ahí muy bien lo remarca el tema administrativo, y no debemos de dejar pasar la responsabilidad que tenemos todos. Y
a veces, doctor, nos pasa o escuchamos por ahí algún profesional o algún colega tecnólogo médico que se excusa bajo la premisa que dice yo no sabía, ¿no? Yo desconocía o no se me informó no sabía que existían estas normas, ¿no? Entonces eso nos pone tal vez en desventaja respecto a los acontecimientos que se vienen dando. O sea, el doctor Cayetano nos resume de que no basta con el tema de la vocación y el buen perfil y la buena competencia que tenga el profesional de la salud, en este caso hablando del tecnólogo médico, ¿no? Hay algo más, que están las normas, las cuales se tienen que seguir, y el no cumplir esas normas y el desconocimiento de esas normas va a generar, en este caso, una responsabilidad dentro del quehacer. Doctor, el doctor de la Cruz, cuando de repente usted, ¿qué recomendación nos puede dar cuando un profesional de la salud o a ver alguno de sus clientes o que les ha dicho, y llegan a veces con esta premisa, ¿no? Doctor, yo desconocía de ese tema, pero doctor, yo no lo hago por mala fe, o doctor, o de repente con justa razón lo desconocía, pero de repente no estaba al alcance, en este caso, la normativa bajo el cual se estaba demandando. ¿Qué recomendación le puede dar? O en todo caso, ¿es responsabilidad de la institución? ¿Es responsabilidad del trabajador? ¿Es responsabilidad compartida? Lo que sucede es que en el mundo de las normas, ¿no? En el mundo del derecho, hay un principio de publicidad de la norma, ¿no? Que nos enseñan en primer año de derecho, ¿no? Y que es una ficción jurídica, ¿no? Se entiende que toda norma que sale publicada en el peruano, ¿no? Y hoy en día en los portales de las instituciones también, ¿no? Claro, salen publicadas en los portales. Se entiende que esta ficción, pues una ficción, se entiende que los 30 millones de peruanos ya tenemos conocimiento, hemos dado lectura de ello, ¿no? Esa es la ficción jurídica del principio de publicidad del derecho, es decir, se entiende que toda norma para la autoridad, o sea, es decir, para cualquier funcionario, para un tribunal o para el juez, se entiende que el trabajador, en este caso el tecnólogo médico, ha leído la norma, porque si salió en el peruano o se publicó en el portal, ha leído la norma. Entonces es una ficción jurídica que en realidad viene pues de la época de los romanos, ¿no? El principio de publicidad. Claro, en Roma estaba salía y leía, como se dice, daba lectura en voz alta en el Senado romano, en la puerta del Senado, ¿no? Y entonces se daba la lectura y se entendía que toda Roma se enteró de esa norma dada por el Senado romano. De ahí viene. Entonces ahora, los 30 millones no leen el peruano, pero por ficción jurídica y por tradición se entiende que todos conocen la norma. Entonces, mal hace un tecnólogo cuando dice yo desconocía, pues eso no es lamentablemente no es un argumento de defensa. Al contrario, ¿no? Se está perjudicando porque se entiende que debería haber conocido la norma, ¿no? Perfecto. Entonces, mira, qué gran recomendación que nos hace y resalta el doctor de la Cruz al respecto a todos los profesionales y a todas las personas. Eso no solo es para el profesional tecnólogo médico, para todos los profesionales y todo individuo, ¿no? No podemos argumentar el desconocimiento de una norma. Es más aún, es nuestra responsabilidad, diría yo, claro, el hecho de estar constantemente a la expectativa de las normativas nacionales, sectoriales y más aún institucionales. Y si estamos hablando de una empresa, de una institución en particular, todo lo que salga uno tiene que tratar de interpretar o buscar en todo caso el medio el cual buscar el objetivo y la naturaleza de por qué se está dando eso. Entonces hay gran responsabilidad nuestra, gran responsabilidad individual que nos hacen la recomendación, en este caso ambos doctores, para que, ojo, a todos los tecnólogos médicos a nivel nacional puedan estar. O sea, no solo basta, lo dice el doctor Cayetano, lo manifiesta el doctor de la Cruz, no basta, ojo colegas, no basta con simplemente ir y cumplir sus funciones y nada más. O sea, hay que hacer un poco más y es no respetar la responsabilidad, ojo. Por otro lado, doctor Cayetano, estuvimos la semana pasada revisando algunos temas, ¿no? Algunos temas ya respecto a la parte siempre mencionada. De repente usted nos pueda resumir el tema, ¿a qué se refiere usted con la parte administrativa
la parte civil y la parte penal, que puedo yo estar afecto como profesional tecnólogo médico si incumplo una función o hago una mala función. O sea, ¿a qué se refiere usted con la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal de mi ejercicio profesional? A ver si lo podemos resumir para que los colegas puedan entender así de simple, algo didáctico, dinámico. Conforme. Voy a precisarlo porque, como usted ha dicho, realmente, y acaba de referirlo mi colega, el doctor de la Cruz, hay cosas que se presume saber, hay cosas que debemos saber. Y hay cosas que debemos saber porque atañe a nuestra responsabilidad del día a día. Entre ellos, justamente, y ahí viene el tema, ¿no?, de la diferenciación entre los administrativos, civil y penal, es justamente el desconocimiento de algunas normas que son de carácter infraconstitucionales, que son dadas por una institución a la que uno trabaja, sea MINSA, Salud, cualquier grupo de trabajadores siempre está inmerso en una institución, y por otro lado, las normas constitucionales y laborales que nos protegen. Es ahí donde nosotros podemos diferenciar. Cuando nosotros hablamos de, hay un memorándum para el tecnólogo Juan Pérez, y el señor Juan Pérez, que es el tecnólogo médico de esta área, dice, pero a mí, ¿por qué? ¿Yo qué cosa he hecho? ¿Cuál es mi responsabilidad? Ellos dicen, usted ha incumplido realizar tales y cuales trabajos asignados, incluso que están por encima de su límite real de función, y luego les imparten una sanción, que puede comenzar con una llamada de atención, luego una llamada de atención por escrito con copia legajo, y luego un pase al proceso administrativo disciplinario, que es el PAD. Cuando eso sucede, hoy en día, ya por las normativas que se tiene, se ha modificado el manejo del proceso administrativo disciplinario, y Recursos Humanos de cada institución está asumiendo como titular de acción. Quiere decir que cuando pasa proceso administrativo disciplinario, es que nos están precisando una falta que, cometida o no, nos están responsabilizando, y nosotros tenemos que asumir esa defensa del trabajador. ¿A dónde? A las instancias que hoy en día manejan con buen criterio o no, que es, por ejemplo, Servir. Entonces uno, ante una sanción disciplinaria, uno apela, hace su informe, como suelo hacer con todos los tecnólogos médicos, que a veces me dicen, me ha pasado esto, me están sancionando, quieren que dé un informe de lo que yo desconozco incluso. Entonces uno hace el informe precisando los actos de los procesos que ha desarrollado y en estricto cumplimiento de su obligación, y luego precisa el por qué no debe ser incursa en un procedimiento de sanción que no le corresponde. De manera que cuando ya se pronuncia la Oficina de Proceso Administrativo Disciplinario, emite una sanción, que puede ser una sanción económica o puede ser una sanción administrativa. De manera que usted dice, me sancionaron con 2 días sin goce de haber, y no estoy de acuerdo, ¿cuál es el acto seguido? Cuando usted considera que sus derechos han sido vulnerados laboralmente en el tema administrativo, el siguiente paso es hacer la apelación ante el órgano de servicio civil, que es Servir. Y usted tiene la oportunidad de apelar a Servir, porque estamos hablando de temas administrativos laborales, que es diferente cuando ya pasa a otro nivel de responsabilidad, que, como usted lo ha mencionado hace un momento, viene junto a ello a veces, encontrándose responsabilidad, y hay un tema civil, que es una reparación por un daño contractual, una responsabilidad de reparación civil, y que va casi siempre, cuando hay una responsabilidad civil, va pegado a una responsabilidad penal. ¿Y dónde comienza la responsabilidad penal? Y eso es lo que justamente hay que tener bastante en cuenta. La responsabilidad penal comienza en el acto de hacer o dejar de hacer una actividad adecuada. Si usted está formado para hacer una función y una especialidad, no puede hacer otra distinta a ella que pueda causar perjuicio a un paciente, o desarrollar actividades para las que no está preparado. Entonces, en ese actuar, a veces uno comete las acciones, como le digo, por hacer o dejar de hacer, que nosotros llamamos en el ámbito penal la omisión o la acción. Entonces también hay comisión, no, por omisión, dejas de hacer lo que debías dejar de hacer, lo que tenías que hacer. Entonces se convierte en, por tu capacidad,
o por el defecto que produce la misma, que puede ser, cuando eres imprudente, se produce una impericia, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? Tú has querido hacer algo, pero no estás preparado para ello, por lo tanto no deberías asumir como que lo puedas realizar. Entonces, es el acto de no estar preparado es una impericia. Imprudente es aquel que, a pesar que sabe que no está seguro de los resultados, sin embargo lleva adelante el procedimiento, y eso ya implica una responsabilidad que va desde lo más sencillo, de iniciarle un proceso administrativo, termina en una sanción penal, y luego viene todos los demás actos procesales que ya implican una reparación civil y que va en desmedro no solamente del trabajador, sino también de su economía. Estamos hablando de una denuncia que puede hacer ya, claro, el afectado, el afectado. En este caso, la institución. Ahora, los temas penales, lastimosamente, no solamente están en el acto de hacer o dejar de hacer, como les refería, en los actos de omisión culposa, por ejemplo, sino también en los actos que ya vienen relacionados con la función misma. En estos últimos tiempos, y desde que yo estoy viendo los temas médico-legales de hace unos 10 años atrás, estoy viendo con frecuencia que ya no es solo el tema de la acción personal, sino ya también vienen otras relacionadas a la función pública y que son de carácter penal, como el peculado, el peculado doloso. Viene luego hay un acto de utilización de los servicios para beneficio de terceros. A veces lo hacen en forma organizada, como se ven en muchos de los casos de las IPRES. También vemos la colusión desleal, donde se utiliza el cargo, una jefatura, para pactar con terceros, hacer contrato de servicio de terceros, lucrar con ello, involucrar a otras personas ajenas a ese desarrollo de actividades, que son trabajadores comunes y corrientes. Ahora, dentro de los actos más comunes y que ponen en riesgo no solamente la integridad del profesional, su función y su conducta, es, entre otros, la negligencia médica. Que la negligencia médica, que en el trabajo de los profesionales de la salud, casi siempre, lo que está debidamente establecido en el artículo 111 del Código Penal precisa, ¿no?, que para que haya una negligencia médica, primero tiene que haber una conducta delictuosa, una intención, ¿no?, de poder desarrollar esa conducta. Si bien es cierto, no ha habido una condición de querer producir el resultado, por eso vimos el índice doloso, sin embargo guarda ciertas características que lo convierten en un acto delictivo. Entonces eso implica que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para cada acto de nuestro ejercicio profesional, mucho cuidado en las competencias. He visto casos, por ejemplo, en este año, no solamente he visto un tema del Centro de Salud Renal que estoy viendo actualmente en la Fiscalía, veo unos temas que sucedieron en la Gerencia Departamental Piura, he visto el caso del Hospital Lasarte en Trujillo, el caso de Ansige, vino por temas así, de este tipo, ¿no? Por ejemplo, tecnólogos médicos que sin querer realizan una actividad porque el paciente lo requería de urgencia y de pronto alguien le dijo: tú no estabas facultado, pese a que en su protocolo ni en la normativa no lo precisa. Sin embargo, hay una interferencia de funciones, por lo mismo que eso es hoy en día un tema bastante discutible y es importante el manejo del tema del intrusismo y el tema también de poder hacer la diferenciación de cada grupo ocupacional y su especialización. Muy importante el manejo de estos temas, porque finalmente la responsabilidad casi siempre termina con un trabajador que a veces, sin tener la voluntad de causar un perjuicio, se ve involucrado en el tema de esta naturaleza. Muy bien. Entonces, bueno, hemos tratado de que el doctor Cayetano se explaye así de manera detenida, porque precisamente muchas de las preguntas que nos hacen durante muchos de los programas que estamos realizando nos precisan casos puntuales, ¿no? Pero el doctor Cayetano ha sido muy creo que
creo que ha tratado de ser muy dinámico porque se vuelve muy complejo cuando se trata de generalizar todo, y la verdad que hay que ver caso por caso, ¿no? Con temas en los cuales se entran a tallar la responsabilidad directa, en este caso quiénes son los involucrados, si hay habido intencionalidad, o sea, todo este componente hace pues un análisis muy complejo, que precisamente por eso es que habíamos invitado al doctor Cayetano y al doctor de la Cruz para que nos precisen ese tema. Doctor Cayetano, doctor de la Cruz, lamentablemente el formato de nuestro programa es muy adverso, y el tiempo la verdad es tirano, pero no vamos a dejar de leer algunos comentarios y algunos saludos que nos mandan nuestros seguidores, y también tratar de comentar, porque de eso se trata cada uno de ellos, ¿no? Luis Alberto manda felicitaciones. Ángel Rodríguez Quispe, buen tema, nos menciona. Eric Vegaso Acuña y Teo Guevara nos están viendo, saludos para ellos. También nos está viendo Roosevelt Mamani desde Cahuari. Pablo Delfín, Teo Guevara, felicitaciones y buen tema. David López desde Piura nos está siguiendo. Bien, licenciado Carlos, saludos desde Tumbes. Una disculpas al licenciado David López, en este caso David López, desde Tumbes nos está siguiendo. Ángel Rodríguez nos hace ya un comentario, nos dice: saludos licenciado Cayetano y al panel desde Huancayo, ¿no? Mira, desde Huancayo, desde la Incontrastable. Muchos de los colegas saben del ejercicio ilegal de la profesión, pero no actúan en denunciar, solo lo hacen de forma verbal y no documentada, tienen temor. Existe también ese temor, ¿no? ¿Cómo romper ese tema? Yo creo que también habría que buscar estrategias. Los pacientes regionales, no sé qué trato de resumir, pacientes o pendientes regionales, los presidentes regionales tampoco actúan teniendo personería jurídica en la mayoría de los casos, teniendo instrumentos legales como la Ley del Trabajo del Profesional Tecnólogo Médico, la 28456, además de la Ley de Creación del Colegio y de su estatuto. O sea, se refiere a las autoridades en las regiones del Colegio Profesional. ¿No? Él hace una observación de que lamentablemente, según su percepción y su perspectiva, no están actuando. Luis Alberto hace un comentario, ella dice: ¿cree usted que la formación de los profesionales de la salud es básico para tratar de disminuir los eventos adversos y la mala praxis de los médicos se da? Bueno, algo ya usted nos estaba manifestando. Ángel Rodríguez continúa con los abogados presentes, manifiesta: se aclara las dudas. Hay tantas ferias de salud en el interior del país donde se hace ejercicio ilegal de la profesión, e incluso otros grupos ocupacionales con directivas del MINSA hacen parcialmente nuestro trabajo. Es labor del colegio y sindicatos, asociaciones, denunciar estos actos legalmente. Precisamente, un saludo al licenciado Ángel Rodríguez Quispe. Creo que usted está redundando, está comentando lo que manifiesta el doctor Cayetano. Precisamente es muy importante que esto constantemente se difunda. A veces, por más un poco no simpático que pueda resultar el tema, pero hay que incidir en los profesionales por la responsabilidad que ellos tienen, más aún si son profesionales dedicados al ámbito de la salud. Teo Guevara manifiesta: durante el ejercicio profesional actual, muchos tecnólogos trabajan como bachiller y algunos como magíster si tienen título profesional o con título al extranjero, sin ser revalidado en nuestro país. Responsabilidad penal para el empleado y el empleador. Creo que hace poco tuvimos un caso parecido, también lo manejamos con el doctor Cayetano, ¿no? Respecto a profesionales extranjeros que pueden tener muchas las competencias, pero existen, como bien dice el Estado de Derecho y las normativas nacionales, las cuales se deben respetar. Enrique Polo, un saludo. A Carlos Atayaya desde Juliaca, que nos está viendo. Luis Alberto: ¿cree usted que la formación de los profesionales de la salud es básico para tratar de disminuir los eventos adversos y la mala praxis? Nos pregunta. Augusto Pablo Vilches Posada habla del intrusismo de técnicos y bachilleres sin consultar los extranjeros en las clínicas. ¿Qué penalidad hay para esas empresas que los contratan sin ser colegiados? No sé, acá hay distintas consultas al respecto. ¿Cómo vamos con el tiempo, producción? Vamos a una pausa. Sí, muy bien. Bueno, al retornar, les voy a pedir que nos acompañen un tiempo más, doctores. Perfecto, a cada uno de ustedes. Vemos que están siguiendo, mira, con cuántos casos en particular. A veces algunas ideas no tan precisas, ¿no? Confunden algunos términos. Es parte también a veces de la situación que se presenta, pero
es parte de ella, hay que irlos aclarando. Vamos a retornar en unos minutos con nuestros seguidores y sobre todo vamos a entrarle de lleno con el doctor de la Cruz con el tema de cómo es que mediante la negociación colectiva podemos traer a la mesa estos temas y qué estrategias podemos utilizar para trocarlo con los empleadores, no solo en establecimientos públicos, sino también en los establecimientos privados y en toda institución donde se pueda tener este trato directo entre los gremios y en este caso las autoridades institucionales. Muy bien, estamos, antes de irnos, queré saludar a Prendas M y a su gerente, el licenciado Alexis Ventura, quien auspicia nuestro programa. Soy el licenciado Carlos Sánchez, en unos minutos estamos regresando por HCM Radio TV en su programa Tecnología Médica y Salud. Volvemos en unos minutos. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. Continuamos con su programa Tecnología Médica y Salud por HCM Radio TV. Soy el licenciado Carlos Sánchez y esta tarde nos acompaña el doctor José de la Cruz Ponce, quien es abogado especialista en Derecho Laboral, con quien vamos a tocar todos estos temas sobre cómo abordar toda la problemática en el plano de la negociación colectiva. Y el doctor Ángel Cayetano Ramal, quien también es especialista en todo el tema médico-legal, la parte penal y bueno, también para quienes lo conocemos, es un profesional de la salud, tecnólogo médico en radiología, labora en el Hospital Rebagliati y tiene ya muchos años asesorando no solo al profesional tecnólogo médico, sino a un sinnúmero de profesionales quienes vienen teniendo dificultades a todo nivel. Doctor de la Cruz, hemos estado escuchando algunas consultas que nos hacen algunos colegas, o en este caso en vivo, y de eso se trata nuestro programa. Pero usted, como experiencia dentro de la parte de asesorar a instituciones sindicales, a veces también el tema cuando se habla de sindicatos se estigmatiza, se dice, no, los sindicatos ya vienen acá a hacernos revueltas, a reclamarnos, los sindicatos solo reclaman dinero, solo reclaman sueldos, y eso es lo que se tiene la percepción a nivel de la sociedad. ¿Cómo usted ve la perspectiva ahora? Usted está asesorando al Sindicato de Tecnólogos Médicos de Salud, el SINATEMS. ¿Cómo ve a perspectiva ahora un gremio de profesionales, también no solo en el sector salud, en otros sectores sé que usted viene asesorando?
qué bondades le ve a una organización gremial y cómo es que ellos deben de ver esto como estrategia para plantear y proponer sobre la mesa estos temas que hemos estado viendo, temas de gestión, temas de índole, en este caso institucional, asistencial, como es en el campo de salud, y sobre todo usted, a veces muchos de los gerentes, de los jefes, dicen que eso no tiene nada que ver, pero cuando usted siempre lo manifiesta, lo hemos escuchado, tiene mucha relevancia en el tema de condiciones laborales y su efecto que pueda tener. Claro. Sí, mire, en realidad esa visión que se tiene de los sindicatos como una institución decimonónica del siglo pasado, ¿no? Esa visión que se tiene del sindicato de que pues solamente está para reclamar, para exigir, que trae, incluso algunos razonan equivocadamente diciendo que el sindicato pues trae problemas, ¿no? En realidad esa forma de pensar es producto de la crisis de la educación que tenemos, ¿no? Si tenemos funcionarios y gerentes que razonan de esa manera, es porque nuestra crisis educativa, pues es la expresión de la crisis de la educación, porque en Europa y en los países desarrollados, los sindicatos es expresión de modernidad y progreso, claro, ¿no? Es Latinoamérica y sobre todo el Perú que tiene ese problema por un tema educativo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la única manera de buscar una armonía en una institución es a través del diálogo. El diálogo es el mecanismo más moderno y democrático que la sociedad, la civilización han podido alcanzar. O sea, si a través del diálogo podemos solucionar las cosas, y el sindicato sirve justamente para dialogar. Es por eso que los sindicatos es la mejor expresión de la democracia y de la civilización y de la modernidad, ¿no? Pensar lo contrario es al contrario, no es estar en el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII, siglo XIX, sí pues se pensaba que los sindicatos traían problemas. Esa es una forma de pensar del siglo pasado. Entonces, cuando hay gerentes, autoridades y funcionarios que piensan de esa manera, en realidad tienen un problema de educación en este país, porque el sindicato es sinónimo de modernidad. Ahora, el sindicato en nuestro país hoy en día, si bien es cierto, aparecen nuevos sindicatos, pero tenemos un problema de, digamos, de empoderamiento, debido a que los trabajadores, están perdiendo el sentido colectivo para solucionar los problemas. Es que los sindicatos están perdiendo ese empoderamiento que se tenía antes, como en los años 80, ¿no? Donde el sindicato era poderoso. Pero ¿eso por qué? Porque en realidad la lógica de un sindicato es que tiene que haber un espíritu colectivo, ¿no? Es como aquel que, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres participar de un partido político, tú tienes que creer en las ideologías o en la doctrina de ese partido. Si no crees en la doctrina de ese partido, pues estás de más en ese partido. Igual, si tú vas a una iglesia a congregar, a participar, tienes que creer, pues tener fe en ese Dios o en esa doctrina religiosa. Si no crees en esa doctrina, no tienes fe, estás de más en una iglesia, ¿verdad? El sindicato es igual. Si los que participan no tienen el sentido de la solidaridad y del sentido colectivo, el sindicato pues pierde su naturaleza. Entonces, y el problema de hoy en nuestra sociedad y en el Perú es que el individualismo de las personas se ha elevado a tal magnitud que hace daño a los entes colectivos, en este caso el sindicato, ¿no? Entonces mucha gente, primero es él y después es él. Entonces quien razona de esa manera no tiene sentido colectivo y por lo tanto perjudica o, digamos, distrae cuando participa en un ente como es el sindicato. Entonces se necesita revalorar la moral colectiva, porque la televisión y los medios de comunicación golpean duro y elevan el individualismo que hace daño a los sindicatos, ¿no? Entonces el trabajador, ¿qué pasa? Se preocupa por él, ya no se preocupa por el colectivo. No entiende a veces el trabajador que los problemas que tiene es porque no hay una defensa colectiva, ¿no? Entonces cree que es un caso particular y, como tú lo has indicado, son temas de gestión. Si bien es cierto, los sindicatos están para defender derechos y condiciones de trabajo y condiciones económicas, pero obviamente las decisiones de gestión, o sea, la toma de decisiones que realizan los funcionarios en salud o en los hospitales, tienen consecuencias jurídicos laborales. Y entonces
se necesita de acciones colectivas, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que tenemos que, digamos, como sindicato, trabajar duro para que los sindicatos se empoderen, y hablando del SINATEM, incluido el SINATEM, es que hay que trabajar mucho en la moral colectiva del trabajador. Es decir, porque el sistema, el modelo social que tenemos, el sistema político, trabaja un discurso individual, ¿no? En la lógica del emprendedor, que tú puedes solo contra el mercado, ¿no? Pues tú eres individuo y como individuo tú no necesitas de los otros, ¿no? Entonces hay un discurso ideológico que ha logrado que todo el mundo cree en el emprendedurismo, ¿no? Como algo puramente individual frente al todo. Entonces lo que se necesita hoy en día en los sindicatos es empoderar la moral colectiva, y eso es un trabajo, digamos, de alguna manera ideológico, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo hacemos los sindicatos? Porque este tema no se toca, por ejemplo, en ningún sindicato, ¿no? No se debate el tema moral colectivo de los trabajadores. O sea, ¿cómo hacemos para que el trabajador vuelva a sus orígenes, ¿no? Porque como decía Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, tiende a lo colectivo, ¿no? No es que el hombre nazca malo, al contrario, ¿no? Somos rousseauianos en ese aspecto, el hombre nace bueno y tiende a lo colectivo. ¿Y cómo hacemos para que el ser humano, el trabajador, despierte ese espíritu colectivo y de esa manera los sindicatos se empoderan? Entonces, esa es una labor, una tarea que no es fácil, pero creo que se tiene que empezar, porque es la única manera como contrarrestar a todo este discurso neoliberal, en realidad, que desarrolla y eleva el ego al máximo de los trabajadores y hace que los sindicatos pues pierdan. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Piensa en él, piensa en su bonificación, ¿no? Pero no piensa en el sentido colectivo de los sindicatos, ¿no? Okay. Y de repente, tal vez ahí adicionar para el razonamiento y redondear el razonamiento, doctor, creemos de repente todos quienes venimos laborando y tenemos las mismas condiciones de tu par, ya sea profesional o trabajador, en este caso hablando de los tecnólogos médicos, cree que el problema es solo de él, o sea, es solo de él, y no se está dando cuenta que de repente comparte problemática en común entre todos, ¿no? Así es. Si mencionábamos con el doctor, tienen un número de pacientes para atender, por ejemplo los colegas de terapia física y rehabilitación, tienen que atender 20 pacientes, 19 pacientes en un turno de 6, ¿no? Pero resulta pues que por alguna situación X, el jefe de servicio, la institución, quiere elevar su producción, ¿no? Nunca consulta con el trabajador, nunca consulta con el profesional, no les da condiciones, ahora en esta época de climático estamos en un calor, no hay aire acondicionado, todos están sudando, hay un hacinamiento, no hay camillas. Y bueno, pues ellos dicen con la política, ¿no? Donde comen uno, comen dos, comen tres, y meten ahí como rebaño a los pacientes, y a veces algunos aceptan, bajan la cabeza, otros solo comentan entre sí tras bambalinas, y otros pues no sé, lo asienten y dan por hecho esta situación. Entonces no nos estamos dando cuenta que de repente la misma situación que nosotros percibimos lo percibe el otro y el otro y el otro. Y como usted bien lo manifiesta, el individualismo pues mata toda esta posibilidad de repente de traer al tapete una problemática que tenemos en común. Así es, ¿no? Eso también lo comentar. Y lo mismo. Incluso siempre a veces los profesionales de la salud, ¿no? Ven a los pacientes como su contrario, ¿no? Cuando se debería enfocar de distinta manera. Recordemos que también los pacientes tienen es parte de la sociedad civil y tienen sus colectivos, ¿no? Y tienen un espacio incluso dentro de la dirección de salud, ¿no? Entonces, incluso al contrario, se debería trabajar colectivamente con estos espacios de la sociedad civil, porque en realidad ambos son perjudicados. Tanto por ejemplo, en el caso de los tecnólogos, ¿no? Cuando no se dan las condiciones de trabajo, el tecnólogo, sus condiciones de trabajo disminuyen, se hace precario, ¿no? Es perjudicado. Pero no solamente él, también el paciente. Entonces, pero sin embargo a veces vemos al paciente como el enemigo, el que se queja contra nosotros, cuando deberíamos actuar conjuntamente con los colectivos de pacientes, que son los usuarios. Esa sería, ¿no? Una una estrategia para buscar, ¿no? Que el Estado, en este caso, asuma una responsabilidad tanto con el trabajador, con el licenciado,
tecnólogo y tanto con el paciente, ¿no? Perfecto. Y sobre todo, mira, acá nos hacen un comentario, de repente justo dio en el tapete, David López, en este caso de Tumbes, nos dice, el doctor de la Cruz dice, al seguir realizando reclamos laborales en SUNAFIL o en otra institución para la resolución de los mismos, estaríamos incurriendo en falta de nuestra institución. ¿Tendríamos algún proceso administrativo por parte de nuestra institución? Nos pregunta. De repente sobre ello, adicionar a eso, doctor, algo que nos estuvo comentando también algunos licenciados de Huancayo, por ejemplo, mucho se habla del temor, ¿no? Existe el temor, una dejadez, una falta de compromiso individual, colectivo, con la sociedad, con tu carrera. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no denunciamos o por ejemplo, por qué nos sacamos a la luz la problemática y por qué somos muy tolerantes ante estas condiciones sí. digamos, no favorables para el ejercicio profesional? Claro, la pregunta que hace los seguidores del programa de Tumbes, por ejemplo, es una pregunta muy válida, ¿no? En realidad, cualquier trabajador, licenciado, tecnólogo, puede realizar cualquier queja, reclamo, verificación, inspección, tanto en SUNAFIL. Pero viene la represalia. Claro, ya, pero ahí viene el tema. Recordemos, el miedo es un mecanismo de dominación muy antiguo, ¿no? No es desde ahora, no es de ahora, ¿no? Siempre lo usa. Toda la vida, ¿no? Ten en cuenta que el miedo, el temor, la hostilización, el abuso de autoridad, claro, es el arma contraria, en este caso a los trabajadores. ¿Quiénes los hacen uso? Las jefaturas, los gestores, para poder tener dominio, como se dividen. No, como digo, y está demostrado científicamente que cuando la persona tiene miedo, hay un libro de Al Gore, que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, sobre el miedo, está demostrado científicamente que cuando la persona tiene miedo, disminuye su razonamiento reflexivo. O sea, su capacidad de raciocinio disminuye cuando tiene temor, cuando tiene miedo. Científicamente demostrado. Es por eso que el miedo es un mecanismo de dominación de siglos. Pues en la historia universal está demostrado, ¿no? Los gobiernos más tiranos, más despóticos usaban el miedo para dominar. Entonces, eso es una herramienta que hasta hoy en día lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, en esta última elecciones, por ejemplo, que había un cambio de gobiernos regionales, cambio de alcaldes, entra la nueva autoridad y ¿qué es lo que dice? Mañana saco una resolución y se me van todos. ¿Qué usa? El miedo para tenerlos asustados a los trabajadores, ¿no? Siempre un nuevo funcionario usa el miedo. Entonces, yo creo que tenemos que combatir ese miedo porque no hay otra forma, ¿no? Y la única manera de que el trabajador pierda el miedo es justamente dándole las herramientas, la información necesaria de que no le va a suceder nada, ¿no? Entonces, creo que la única manera de que pierda miedo es empoderándolo, o sea, es decir, dándole la información. Este es tu derecho, esto es lo que te corresponde, ¿no? No te va a pasar nada. O sea, hay que darle la información porque el miedo se alimenta de la desinformación. Qué así es, doctor, así es. Ese ¿Se da cuenta? Ese tema en el cual tenemos que incidir, ¿no? Así es. El tiempo es un poco corto, pero de repente lo comprometemos en otro oportunidad. Encantado. Estrategias, doctor, sobre el tema, cómo empoderar en este caso a los profesionales tecnólogos médicos y a todos los profesionales, a todos los trabajadores y a todos los individuos, de cómo puede buscar esas estrategias de buscar, como usted bien dice, resaltar y tener que reivindicar el espíritu colectivo, ¿no? Que es el tema. Doctor, sin que nos gane el tiempo, usted tiene bastante experiencia sobre el tema de negociación colectiva. A ver, sobre ese tema, cómo los gremios, en este caso los profesionales y los colegas tecnólogos médicos que están a nivel nacional con sus gremios, porque tienen sindicatos diversos, cómo pueden ellos utilizar como estrategia y cómo tratar sobre el tapete. Todo bien que nos dicen a veces, nos dicen Servir no toca este tema, solo temas laborales, pero usted siempre lo manifiesta, todo tiene implicancia en este caso de índole laboral. A ver, claro. ¿qué estrategia nos puede plantear sobre ese tema? El tema tiene que ver mucho con el enfoque de la gestión, ¿no? Recuerde que si bien es cierto, hay temas de gestión que no pueden ser tocados por dentro de la negociación colectiva porque se necesitan herramientas, hay normativas y hay directivas de gestión que no pueden entrar, no ser parte de la negociación colectiva. Sin embargo, no olvidemos que toda gestión moderna, eso es para los que estudian administración pública, ¿no? Toda gestión moderna, las gestiones más modernas que existen son las gestiones participativas, es decir, donde la toma de decisión de una autoridad, previo a la toma de decisión, hace participar a quienes van a ser involucrados.
esa visión participativa es la más moderna de todas las formas de gestión. Por lo tanto, esa forma, si tuviésemos autoridades que razonaran de esa manera, con una visión de gestión moderna, es decir, participativa, muchos de los problemas se solucionarían. Claro, dentro de la negociación hay temas que no se pueden poner de gestión porque hay herramientas, hay mecanismos, hay todo un procedimiento previo que no se puede pues matar en un acuerdo, sino hay todo un patrón que seguir, ¿no? Todo un protocolo. Pero, como le digo, un tema de gestión participativa puede solucionar muchos problemas también. Y en relación a las estrategias, no olvidemos que la negociación tiene una estrategia que en realidad no se ha inventado mucho, no vamos a inventar la pólvora, porque en realidad es falso esto de que a veces siempre se cree, ¿no? Y lo he escuchado a veces en muchos dirigentes con mucha experiencia, dicen, no, busquemos un mecanismo, una asesoría, ¿no? Que pues nos haga un pliego, un convenio que sea exitoso, ¿no? Y eso es falso, porque el convenio colectivo de una negociación resulta exitoso por una razón fundamental. Lo que determina el éxito de una negociación, más que, claro, la asesoría encamina, ¿no? Los dirigentes representan, claro, pero lo que determina en realidad es el grado de disciplina del sindicato. Eso es lo que determina, que es la fuente de poder de todo sindicato, de toda organización. Es decir, en tanto se tiene sindicatos disciplinados, trabajadores disciplinados, es decir, si vamos a tener una estrategia, esa estrategia se cumple a cabalidad. Tú puedes ser 60 trabajadores, 80 trabajadores disciplinados y puedes lograr objetivos mayores que 1000, 2000 trabajadores indisciplinados en un sindicato. Entonces, tiene que ver mucho con la organización y la disciplina. Ahora, dentro de eso, obviamente, se puede hablar de otros mecanismos más específicos dentro de la negociación, es decir, si llegamos a una huelga, llegamos a un arbitraje o usamos varios mecanismos de presión dentro de ese proceso de negociación, que es un tema larguísimo para hablar. Yo me comprometo a venir otro día a hablar específicamente sobre estrategia de negociación y formas de negociación, ¿no? Para poder desarrollar y poder, transmitir esa información a los trabajadores. Porque también todos los gremios, pues la naturaleza, el ámbito de acción de los gremios sindicales es diverso. Es diverso, no se puede tomar solo un mecanismo. De repente, como manera de resumen en esta parte, ustedes se han dado cuenta, a todos los colegas tecnólogos médicos y a todos los profesionales y los trabajadores, pues una organización como un sindicato, en este caso un gremio, tiene una riqueza muy importante, ¿no? La cual el doctor de la Cruz nos ha traído sobre el tapete, ¿no? Si no hay una unidad, si no hay una disciplina, si no se ha elevado el espíritu colectivo, ¿no? Sobre el bien común, vamos a tener muchas dificultades respecto a los logros que se puedan tener. Y a veces que se quieren evaluar, a veces se evalúa por los asesores legales, a veces, sí, ¿no? Dice, tal asesor legal estuvo asesorando acá o allá, sí, y a veces se quiere estigmatizar ello. En todo caso, mucho tener en cuenta que también son los escenarios que se plantean, ¿no? Las gestiones que se plantean, también tiene mucho que ver las representaciones que eligen, que es responsabilidad de los sindicatos, de los dirigentes. Y bueno, pues eso es muy importante. Mira que estamos llevando todos unos problemas de índole de ejercicio profesional y cómo también lo podemos embarcar y enrumbar en un tema gremial y en un tema, en este caso, de índole colectivo, de la negociación colectiva. Es muy importante esto lo que podemos ver. Muy bien, vamos a continuar leyendo ya para terminar, doctores, algunas preguntas que nos hacen algunos de nuestros seguidores. Rosy Daisy Hinojosa nos escribe, nos plantea un caso que ya lo habíamos tocado anteriormente, pero bueno, muy bien, lo vamos a traer sobre la mesa y creo que el doctor Cayetano también nos puede ayudar sobre esta parte del tema legal. Ahorita lo voy a leer, pero saludos para Rudy Alca Guamaní desde Tacna, un saludo, ¿está bien? Omar Edul Leiva Minaya, bueno, licenciado del hospital, el Instituto de Salud del Niño, ¿no? de Breña, un saludo también. Rosy Daisy Hinojosa nos comenta, dice, buenas tardes, saludos a los licenciados, tecnólogos médicos y a los doctores que se encuentran. Mi consulta es, ¿puede un técnico de radiología extranjero ser ganador de una plaza que ha sido convocada para el MINSA? Bueno, esa es su pregunta. ¿Y qué hace el MINSA convocando plazas para técnicos cuando en el Perú no hay institutos que los formen?
Y resalta, dice, me refiero a que no existe en el Perú una institución que forme técnicos en radiología. Eso es cierto, de repente el doctor Cayetano nos resalta sobre ello. Sobre eso, solo remarcarles, decirles a los colegas a nivel nacional y sobre todo de radiología, que el tecnólogo médico en radiología es el único profesional con las competencias para el manejo de radiaciones ionizantes y no ionizantes con fines, en este caso, diagnósticos y terapéuticos. Eso está enmarcado. No existe un profesional técnico, no existe una normativa, ojo, no existe una institución que forme técnicos. Acá estamos viendo ya un caso sui generis que están viniendo otro tipo de personas, en este caso personal técnico del extranjero, y la institución, ojo, lo está validando. Eso de repente vamos a tomarlo sobre la mente. ¿Qué comentario nos puede hacer sobre eso, doctor Cayetano? Sí, simplemente para remarcar lo que usted ya ha precisado, el profesional que ejerce la función de tecnólogo médico en radiología y en cualquier otra área es un profesional que está debidamente acreditado ante el Colegio Nacional de Tecnólogo Médico del Perú, y el Colegio de Tecnólogo Médico del Perú le ha emitido la habilitación correspondiente. Por lo tanto, para que eso haya sucedido previamente, ese profesional tiene que haber cumplido con todos los requerimientos que establece la ley, entre otras cosas, es ser graduado en una universidad peruana, y cuando sea, en su caso contrario, en el extranjero, tiene que haber sido debidamente rivalidada tal con las características propias que establece la ley, no por una salvedad o por una decisión unilateral simplemente del colegio, porque eso no lo resuelven ellos, sino es otra instancia. Sin embargo, ante un acto de naturaleza administrativa como el que está comentando la licenciada, sería cuestión de hacer la denuncia correspondiente, cursar una carta notarial a la dirección de ese hospital donde se está cometiendo ese hecho, acto seguido presentar una denuncia y una medida cautelar para que se suspenda de todas esas acciones en el momento que se tome conocimiento. Asimismo, quería redondear también la idea que han comentado el día de hoy en este panel, y que es muy interesante, como dijo el doctor de la Cruz, es muy importante que, así como la licenciada que acaba de hacer ese comentario y tal vez ha visto y están denunciando, todos los tecnólogos médicos a nivel nacional hagan un estado de espíritu de cuerpo, se mantengan unidos y solidifiquen a esta institución que está creciendo, a este sindicato que quiere de verdad trabajar, y que en verdad acá no tenemos que ver ninguna naturaleza personal, como lo han referido los que me han antecedido. Este es un gremio de profesionales en el cual todos tenemos que tratar de llevar adelante, ¿no?, esta gran misión que tiene de cuidar el trabajo, desarrollarlo y conducirlo para el beneficio de todos nuestros pacientes. Pero además hay una cosa puntual, como lo refirió el doctor de la Cruz, el tema nuestro en realidad debe dejar de ser para adelante ya un tema personal, porque todos los que tenemos experiencia y hemos trabajado en estos temas, en algún momento, y yo lo puedo ratificar, en otras partes del mundo lo han precisado, no peleamos por temas personales, sino por ideas. He tenido la oportunidad de estar en un tribunal de Londres, donde he participado muchas veces por una capacitación, y he podido ver que solamente hay doble instancia, no existen recursos terceros que modifiquen un acto que es de naturaleza obligatoria, de manera que la gente, por ejemplo, en los gremios piensan con una sola idea, un grupo que es conservador piensa como conservador y tiene las mismas condiciones que el laboralista. Por ejemplo, en el Reino Unido el grupo laboralista tiene una sola condición de ser y vive a veces en mejores condiciones personales o económicas que el grupo conservador. Es un tema de ideas, pero acá peleamos por otras cosas y mucho se politiza a veces el tema de los gremios, y eso lo conduce a una conducta unipersonal, y eso no debe suceder. Una exhortación se hace a todos los colegas que tengan espíritu común, que quieran lo que están haciendo, que amen su profesión y que la saquen para adelante. Ok, perfecto. A Rosy Daisy Hinojosa termina dando la razón, dice así el licenciado Ángel, hay que tomar cartas en el asunto. Solo para adicionar en el comentario de Rosy Daisy Hinojosa, hace referencia al técnico en radiología. El técnico en radiología no se forma en el Perú, no existe institución
hay que remarcarlo, que se forme. No existe un tecnólogo médico que se forme en un instituto o en una formación no universitaria o institución no universitaria. Eso hay que dejarlo muy en claro. Lamentablemente, ahí el problema que menciona Rosy Daisy Hinojosa, lo vemos en un tema ya como mencionaba el licenciado, en este caso Cayetano, el doctor Cayetano también como abogado, es que la institución está haciendo muchas acciones o por desconocimiento o por un tema antojadizo, o de repente habrá que buscar una causalidad o intencionalidad que quiere buscar ello, puesto que el personal competente para esa labor es el tecnólogo médico en radiología. Entonces están cometiendo ahí una gran equivocación. Habría que evidenciar, lógicamente, ya con los documentos y con los medios adecuados, hacer también las denuncias correspondientes para orientar, y si es por desconocimiento de esa institución, sabe o no está consciente de que está incurriendo en muchas faltas institucionales, en este caso en nuestro país, y eso traerlo a la luz. Invitarlos también, como manifiesta el doctor Cayetano y el doctor de la Cruz, a que denuncien, porque nada queremos hacer, y no solo es una denuncia simple de lanzarlo por las redes sociales, tomar una instantánea y decir, mire, esto está sucediendo. No, ir un poco más, tomar conciencia sobre la defensa de vuestra profesión, de tu profesión, sobre la defensa de la salud de la población, y también sobre yo creo que los actos adecuados que deben de tomar estas instituciones. Tomar cartas en el asunto, que yo creo que para eso, si recurren al doctor de la Cruz, va a orientarlos adecuadamente, al doctor Cayetano también, sirve este medio para transmitirles, nos van a dejar por interno de repente los números donde los pueden ubicar, o ahora les vamos a dar un par de minutos para que ellos también se despidan, y orientarlos a cada uno de ustedes que el simplemente quedarse callados y cruzarse de manos y creer que así deben de ser las cosas. Estamos viendo, bueno, pues que muchas cosas están pasando por mucha responsabilidad, como dice el doctor, por acción o omisión de algo que creemos o desconocemos. No podemos eso tomarlo como argumento. Muy bien, doctor de la Cruz, unas palabras finales para nuestros seguidores. El tiempo ya nos está ganando, pero es muy importante este tema. Creo que han habido muchas preguntas, pero a ver qué recomendaciones puede saber. De repente dejarnos un número, o dónde lo ubicamos a usted, por su cuenta de Facebook, o dónde lo ubicamos para que puedan hacerle las consultas. Sí, bueno, nos encuentran los días lunes y miércoles en el sindicato de Sinatems de 4 a 6 de la tarde. Los lunes y miércoles estoy ahí para cualquier consulta. Igual pueden llamar al teléfono de la oficina del sindicato, porque también a veces no pueden venir por la distancia, el tráfico que es complicado. Lo podemos atender por teléfono también, llaman a veces los licenciados y estamos para colaborar, y me comprometo a continuar en otra oportunidad a hablar más del tema de estrategias de negociación y tipos de negociación, ¿no? Excelente. De repente algún sindicato por ahí que esté interesado, también traemos el caso y el doctor puede abiertamente, porque de eso se trata, compartir. Acá nadie es dueño de la verdad y creo que no es patrimonio de nadie, eso nos orienta. Doctor, agradecerle su participación. Gracias. Es muy importante poder abordar, y nos ha enriquecido y aclarado, creo, mucho el tema, el panorama a todos nuestros seguidores. Doctor Cayetano. Bueno, agradecerles la oportunidad y decirle a los tecnólogos médicos a nivel nacional que se mantengan siempre unidos y que no tengan ningún temor en denunciar cualquier acto de irregularidad que dañe su reputación, su conducta, su trabajo, y estamos prestos a prestarle la asesoría conveniente. Me encuentran los martes y jueves a partir de las 3 de la tarde también en el Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos. Y cualquier consulta a mi teléfono, que también registra el sindicato a nivel nacional. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que pueden acceder también a las cuentas, en este caso de Facebook de ambos. ¿Cómo está en su cuenta de Facebook? Con José de la Cruz. José de la Cruz, ubíquenlo, y al doctor. Sí, Apoteca, Ángel Cayetano. Ya, Ángel Cayetano también, hagan las consultas, yo los invito. Ustedes, es un tema que da para largo, no podemos abordar en una hora del programa toda la problemática. Y solo terminar con lo siguiente, a todos nuestros seguidores que, bueno, han estado con las preguntas al día. Debemos de hacer una defensa constante sobre nuestra profesión, más aún sobre el objetivo que tenemos, que es la salud de todos nuestros compatriotas, de todos los peruanos. Los derechos de todos se respetan,
pero también yo creo que debemos de dejar en claro que deben de ya decirle basta a todos estos abusos que se están cometiendo, y nosotros de repente estamos tolerando. Nos comentan de que hay abuso de autoridad, hostilización, se les sobrecarga el trabajo a los profesionales, de repente solo hay un tecnólogo médico en el laboratorio. Nos mencionaban, nos decían, y a usted también le comentaban, le decían, licenciado, llegan 40, 50, 60, 100 pacientes, y a los 100 tengo que atender, y cada uno de ellos tengo que hacerle sus análisis de bioquímica, de inmunología, microbiología. Doctor, termino a veces quedándome más allá de mi tiempo. O sea, son muchas cosas que a veces las autoridades, no sé si por desconocimiento, por abuso, lo vienen cometiendo, y eso, como bien dice el doctor, está lindando con un tema ya de índole de condiciones laborales. Y ya eso también lo tienen que salir a denunciar. Y ni qué decir el número de pacientes que tienen los colegas en radiología, en terapia física de rehabilitación, en terapia ocupacional, en optometría, en terapia de lenguaje. O sea, se vuelve un caos, y yo creo que estamos para aportar a nuestra sociedad y aportar a los pacientes, porque son ellos quienes deben recibir los servicios de calidad, adecuados, con el profesional adecuado. Y es el tecnólogo médico en sus 6 áreas de formación que está, creo que, adecuadamente capacitado en las competencias para brindar el servicio. Agradecer a cada uno de ustedes, a nuestros seguidores en todo el Perú. Esto ha sido el programa Tecnología Médica y Salud por HCM Radio TV. Soy el licenciado Carlos Sánchez, los espero la próxima semana en el mismo horario. Muy buenas tardes y saludo a cada uno de ustedes. Nos vemos. Programa Tecnología Médica y Salud por HCM Radio TV. Soy el licenciado Carlos Sánchez, los espero la próxima semana en el mismo horario. Muy buenas tardes y saludo a cada uno de ustedes.